Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, gracias, gracias. Gracias por sus buenos deseos, gracias por sus saludos. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a comenzar con el temita del día de hoy, ¿ok? Así que arrancamos de una vez. Vamos a comenzar con lo que nos corresponde hacer hoy día. A ver, vamos a ver. Vamos a comenzar con lo que nos corresponde hacer hoy día. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Muy buenos días con todos. Listo, comenzamos. ¿Sí? Si tienen alguna duda, me avisan por favor para que de esa forma podamos, gracias, podamos en este caso seguir y comenzar en este caso a explicar todo lo que tenemos en referencia a lo que vamos a ver hoy día. ¿Sí? Listo. Muy bien. Comenzamos con el primer punto que vamos a ver, que es el trabajo. ¿Ok? Ahí vamos a ver. Primero vamos a ver la etimología, ¿no? Tú sabes de que el trabajo, justo que estamos ahora en un punto importante, el trabajo es algo muy fundamental para la persona, algo que hace que la persona pues, pueda, en este caso, desarrollarse como debe de ser, ¿no? Complementar las habilidades teóricas que ha aprendido durante un determinado tiempo. ¿Ok? El trabajo es muy importante porque es la parte práctica, la parte en la cual la persona demuestra toda la cualidad, todo el talento, toda su capacidad, ¿verdad? Decimos que la palabra trabajo viene de una palabra latina llamado tripalium. Podemos decir de que en este caso es tripalium porque está entrelazado, ¿no? Como tú llegas a ver en la izquierda, en la parte de la izquierda, llegas a ver pues personas que están en este caso amarradas, ¿no? En, una, en un palo que entrecruza y al medio hay otro, ¿no? Por eso se denominaba en este caso tripalium, de ahí viene la palabra, ¿no? Esa palabra latina, tripalium. Nombre que recibía un instrumento de castigo formado por 3 palos con los que se ataba al reo. Y no solo se le ataba, ¿no? Sino que también de ahí se le azotaba. De ahí viene la denominación por el hecho del cansancio, por el hecho de, por el hecho de que vendría a ser una fatiga, ¿no? Que en este caso conseguía la persona, ¿no? O se realizaba en la persona. Pero luego también viene una palabra importante que es el látigo, ¿no? Hay un látigo terminado en 3 puntas, de ahí también nace esa palabra del trabajo, ¿no? En el cual tú sabes que con eso se azotaba, se castigaba al trabajador, a la persona que en este caso realizaba, realizaba la actividad, en este caso al esclavo mayormente. ¿Ya? Por eso decía de que terminaba en 3 puntas, y como ves ahí, pues las puntas las cuales tenía, habían, por ejemplo, fragmentos de huesos, habían bolitas de acero, lo cual hacía de que, pues, esta persona lastimosamente cuando se le golpeaba, pues se desangrara, pues, ¿no? Se le abriera la parte de la espalda, ¿no? Entonces, por eso decimos de que de ahí viene la denominación del trabajo, ¿no? En cuanto a la fatiga, en cuanto al cansancio, en cuanto a el arduo trabajo que la persona tiene que hacer. El concepto ya nos indica acá, por ejemplo, que es una actividad, ¿no? Ya vendría a ser una actividad física, ¿no? Pero también a la vez mental, que realiza la persona, el ser humano, ¿no? Tú sabes que es importante, como te indiqué antes, el trabajar, porque eso conlleva que la persona, pues, de manera consciente, como indica acá, de manera consciente, ¿no? Genera, pues, bienes y también genera servicios, ¿no? Que permitan la satisfacción de necesidades personales, pero también sociales. Necesidades personales te habla de lo que yo como persona requiero, de lo que yo como persona necesito, ¿no? Pero también necesidades sociales, hablando de lo que la persona puede hacer, lo que la persona puede realizar, ¿no? Por eso decimos que es una actividad física y mental que realiza el ser humano, que va a realizar esta persona, va a realizar en este caso ese individuo, ¿ya? Pero acuérdate que lo hace de manera consciente, sabiendo lo que en este caso está realizando. Y justo ahí entramos a hablar de lo que vendría a ser las características, pues, ¿no? Decimos que una de las características del trabajo vendría a ser que es penoso, es decir, penoso por el hecho de las condiciones en las cuales muchas veces las personas trabajan, ¿no? Acuérdate de que el trabajo es muy importante, pero vamos a ver cuáles son las condiciones en las cuales las personas trabajan, en qué condiciones trabajan, ¿no? Cuánto tiempo trabajan también y en dónde trabajan. Y eso tú sabes que en nuestra sociedad abunda bastante, ¿no?
el hecho de que no llegue a haber condiciones adecuadas. Obligatorio porque la persona es obvio que tiene que trabajar, ¿no? Tiene que elaborar, porque imagínate si la persona no trabaja, ¿cómo puede en este caso satisfacer las necesidades que la persona misma tiene y también su familia tiene? No puede, ¿verdad? Entonces por eso decimos que es en este caso obligatorio, es algo que la persona sí o sí tiene que llegar a realizarlo, llegar a hacerlo. De responsabilidad, porque es obvio que la persona cuando usualmente pues comienza a laborar o a trabajar, pues asume una responsabilidad, ¿no? Sabe a qué hora tiene que ingresar, sabe qué cosas tiene que hacer, sabe qué tiene que realizar, ¿no? Claro que todo esto genera qué cosa, genera cansancio, genera fatiga, entonces podemos decir que también es una de las características del trabajo, pero también requiere esfuerzo, un esfuerzo físico, pero también a la vez un esfuerzo mental. Pues hay gente que utiliza su fuerza física, ¿no? Su fuerza física, como también hay gente que utiliza su fuerza mental, su capacidad, su conocimiento. Tiene un fin económico porque es obvio que la persona que trabaja, pues también necesita recibir una remuneración, un pago, ¿no? Porque eso va a ayudar a que la persona pueda también, como los demás, satisfacer sus necesidades. Factor originario, acuérdate que el trabajo es un factor originario conjuntamente con la naturaleza. Los dos son factores originarios. Claro está que el trabajo es originario debido a que interviene en la naturaleza para luego, en este caso, cambiar, ¿no? En este caso, darle por medio de lo que vendría a ser la producción, ¿no? Generar ese cambio, ese bien que se requiere, ese bien económico. Y activo porque, como te indiqué antes, ¿no? Trabaja, labora. Actividad consciente porque la persona es obvio que tiene que realizar esta actividad sabiendo las responsabilidades o las cosas que debe de hacer. ¿Ok? Y dignifica al hombre porque es obvio de que la persona que elabora, la persona que trabaja, ¿cómo se pueda sentir? Se va a sentir útil, se va a sentir importante, se va a sentir necesaria y sobre todo que está desarrollando sus capacidades, ¿no? Que eso es lo más importante de todo. Entonces, dignifica al hombre, al menos de todo lo que hemos visto, creo que es uno de los más importantes, porque va a hacer que la persona pueda poco a poco desarrollar, ¿no? Esa cualidad, ese talento que la persona tiene y que cada uno tiene algo muy diferente, ¿no? Algo muy distinto que lo caracteriza. Entonces, por eso decimos que dignifica a la persona. ¿Ya? Todas estas cosas son importantes dentro de las características de lo que vendría a ser la parte del trabajo, pero también a la vez tenemos clases, ¿no? Tenemos en este caso, por ejemplo, cuatro, ¿no? Por la actividad predominante, tenemos por la condición del trabajo, las condiciones, por la función que cumple y tenemos por especialización. ¿Ya? Por la actividad predominante hablamos de que mayormente es manual, también llamado físico, o también en este caso decimos que es mental, o también llamado intelectual. Decimos que la actividad predominante tiene que ver con la aptitud, ¿no? El hecho de como te dije antes, ¿no? Las cualidades, el talento que la persona tiene, ¿no? Van a haber personas que van a ser más habilidosas que otras en diferentes tipos de disciplinas o áreas, ¿no? Por eso decimos que utilizan más su parte física o en este caso el conocimiento. Por eso ahí hablamos de la parte física, por ejemplo, podemos tener, no sé, podemos tener al que cocina, ¿no? Podemos tener en este caso, por ejemplo, al albañil, podemos tener, no sé, por ejemplo, a la persona que hace una puerta y así, sucesivamente, las personas utilizan mayormente su energía física, pero también tenemos el que utiliza el conocimiento, la parte intelectual, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, al abogado, tenemos, por ejemplo, al contador, tenemos al docente y así, sucesivamente, otras personas más, ¿no? Que también utilizan su conocimiento dentro de la parte de la actividad predominante. Luego tenemos también por las condiciones del trabajo. Muchas veces el trabajo puede ser en este caso libre, es decir, independiente y dependiente, ¿no? Eso tiene que ver la relación con el empleador, es decir, el trabajador, qué tipo de relación tiene con el empleador, ¿ya? Puede ser una relación independiente o una relación dependiente, es decir, cuando hablamos de un trabajador independiente, hablamos que ese trabajador solo labora por horas. Y como te indica la imagen acá, ¿no? Ese trabajador emite recibos por honorarios que son electrónicos, ¿ya? Es decir, esa persona mayormente labora por horas, claro está, y emite recibo por honorario, que en este caso es electrónico, ¿ya? Las horas que labora son las horas que se le retribuye o se le paga, ¿no? Por lo tanto, esa persona no tiene ningún tipo de vínculo, ¿no? Más de las horas que labora con la empresa.
Como también tenemos el dependiente, ¿no? El dependiente ya vendría a ser diferente, ¿no? Porque el dependiente tiene un contrato, por eso te dice que acá, por ejemplo, se encuentra en planilla, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen las diferencias, ¿no? La diferencia entre un trabajador y otro, ¿ya? Porque el trabajador en planilla tiene que acatar una cierta hora, tiene un ingreso, tiene una salida, trabaja dependiendo lunes a viernes o lunes a sábado y otras cosas más. Por lo tanto, hablamos de un trabajador que sí depende de la empresa y trabaja de manera permanente dentro de la empresa. En cambio, el independiente no, dependiente de solo las horas que en este caso pueda elaborar, que puedan ser dependiendo, ¿no?, de la actividad que en este caso esté realizando. Por eso decimos que la condición de trabajo es de acuerdo a la relación con el empleador. Luego, con la función que cumple, decimos que hay director y hay un ejecutor, ¿no? El director mayormente es el que dirige la actividad dentro de la empresa. Por lo tanto, va a tener, ¿qué cosa? Una mayor responsabilidad. Porque el que ejecuta, que es el trabajador, como por ejemplo, en este caso dentro de una empresa que hace llamadas, pues los trabajadores que hacen llamadas, pues son los que usualmente reciben órdenes, ¿no? En cambio, el director es la persona que dice, mira, esto es lo que vamos a hacer y esta es la meta que vamos a cumplir. Entonces, es la persona que tiene una mayor responsabilidad dentro de lo que vendría a ser la empresa. Claro, muy bien, Keren. Los independientes también son los emprendedores. Por ejemplo, yo puedo decir de que hay ¿cómo se llama? Un contador que va a una empresa por horas a trabajar, ¿no? Le ve toda la parte que vendría a ser la parte contable y luego vuelve a su negocio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mayormente también, como tú indicas, son las personas que son independientes y también capaz tienen por ahí algún tipo de negocio, empresa, ¿no? Que lo cual ellos mayormente lo llevan, ¿no? Mayormente lo llevan a ejecutar. Sí, también sucede. También, en este caso, mayormente sucede eso. Sí. Y luego tenemos el ejecutor, como te indiqué. El ejecutor vendría a ser el que usualmente pues se encarga de realizar las tareas, ¿no? Las tareas que se le indica, las tareas que debe, en este caso, encaminar a lo que él o ella debe de cumplir, ¿ok? Como te indiqué en el ejemplo, ¿no? El director es el que dirige todo lo que se tiene que realizar y el ejecutor está en planta realizando la actividad que le ha indicado el director. Claro está que cada uno tiene una responsabilidad muy distinta, muy diferente. Por especialización es simple y calificado, es decir, hay actividades dentro de nuestra sociedad que no necesariamente se requiere de una capacitación, ¿no? Sino que más bien la persona conforme lo va haciendo, pues la persona va aprendiendo. Eso es algo muy interesante que sucede, ¿no? Que ocurre mayormente, ¿no? Por eso decimos de que ese vendría a ser un punto fundamental, ¿no? El simple, ¿ok? El hecho de que yo pueda barrer, el hecho de que yo pueda limpiar, son cosas que una persona va aprendiendo. Y conforme va haciendo la práctica, lo va aprendiendo mejor todavía, ¿no? Pero una persona que tiene que tener una calificación es muy diferente. Por ejemplo, un médico que tiene que, en este caso, un médico cirujano, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa persona tiene que estar calificada. Es decir, tiene que tener conocimiento de lo que va a hacer, de lo que va a realizar. No cualquiera lo puede realizar. Por eso decimos que hay especialización que es simple o, en este caso, calificada. ¿Sí? Cada uno de los dos son importantes. Claro que cada uno realiza una labor muy distinta que la otra, ¿no? Claro está que los dos, como te indiqué, son importantes, ¿ya? Luego tenemos también, por ejemplo, luego tenemos también la evolución, ¿no? La evolución de los sistemas de trabajo. Aquí, por ejemplo, tenemos el esclavismo, tenemos el servilismo y tenemos la parte de los gremios. Por ejemplo, tú sabes que el esclavismo lo hemos tenido durante muchos años. En la edad antigua, ok, la edad media, hasta una cierta etapa, ¿no? Usualmente el esclavismo dice el más antiguo y estaba basado en la violencia. Es decir, usualmente los pueblos comenzaron a enfrentarse, ¿no? Eso es lo que usualmente a un inicio sucede. Pero como comenzaron a enfrentarse, siempre va a haber uno que vence al otro. Entonces toda la comunidad, todas las personas pasaban a ser esclavos. Y ellos tenían que cumplir una cierta labor, ¿no? Una labor muy, muy esforzada, claro está. Si esa persona quería seguir viva, pues tenía que trabajar, tenía que realizar esa actividad. Porque si no, sucedía en este caso lo contrario, ¿no? Es decir, comenzaba el hecho de lo que te dije al inicio, ¿no?
comenzaban a azotarlo y de esa forma muchos de los esclavos morían, ¿no? En el camino iban muriendo. El trabajo, el trabajador, el esclavo, no tenía derechos, es decir, prácticamente era un objeto, prácticamente era una propiedad, ¿ok? Por eso decimos que el trabajador, el esclavo, no tenía derechos, más bien tenía que trabajar para poder sobrevivir, porque si no lo hacía, aquí venían las consecuencias. El amo era dueño de la vida, dice, y de la producción del esclavo. Entonces, el amo prácticamente lo que hacía era, en este caso, de que el esclavo, hacía de que el esclavo pueda trabajar, pueda cumplir con lo que se le pide, ¿no? Claro está de que lo cumplía, pero lo cumplía a la fuerza, debido a que había consecuencias, ¿no? Como te dije, no lo azotaban, los castigaban y otras cosas, no les daban de comer y muchas cosas más, ¿no? Toda la parte del esclavismo ha sido fuerte en nuestra sociedad. Y ahí mucha gente, lastimosamente, pues también, como te indico, no tenía, en este caso, derechos, ¿no? Sino que más bien sucedía lo contrario. El servilismo ya es una etapa en la cual lo tenemos en la Edad Media, en la cual, por ejemplo, tenemos el feudalismo, ¿no? Eso ya vendría a ser una etapa bastante interesante. Cuando hablamos del feudalismo, por ejemplo, estamos hablando del señor feudal que va a tener un contrato, ¿no? O un acuerdo con el vasallo, ¿no? El vasallo es el siervo, pues, ¿no? Que usualmente van a indicar de que le dice, el señor feudal le dice, yo te protejo a ti, pero tú vas a trabajar mis tierras, vas a producir las tierras y me vas a entregar, en este caso, lo que tú llegues a producir, ¿no? Tú puedes vivir en mis tierras, no hay ningún problema, y yo te voy a cuidar. Yo voy a tener un ejército el cual voy a tener que pagar, pero tú tienes que producirme, ¿no? Tienes que trabajar mis tierras para ello. Entonces ahí hay un convenio, un contrato entre ambos, ¿no? Y ahí es donde prácticamente ya el siervo comienza a tener derechos, ¿no? Tiene algunos derechos, que puede vivir en un lugar con su familia, trabaja, nadie lo molesta, entonces ya tiene derechos esa persona. El señor feudal era dueño de la producción del trabajador, pero no de su vida. Entonces aquí encontramos de que la situación comienza a cambiar, ¿no? Ya comenzamos a ver de que usualmente el señor feudal va a ser el propietario de la producción, ¿no? Pero aquí hay algo importante, ¿no? El trabajador era libre. Libre en el sentido de que no le pertenecía al señor feudal. ¿Ya? No le pertenecía al señor feudal. Eso ocurría lo contrario a lo que en este caso había ocurrido dentro de lo que es el esclavismo. ¿Ya? Y la parte gremial aparece con el surgimiento de las ciudades formadas por siervos libres. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de que aquí van a aparecer esos siervos, ¿no? Que llegan a la ciudad y van a ver de que la actividad que ellos hacen quieren mostrarlo como si fuera una profesión, ¿no? Entonces ahí es donde los gremios eran agrupaciones de trabajadores que practicaban un mismo oficio. Esa es la verdad. Entonces, habían, por ejemplo, gremios que estaban formados por diferentes tipos de especialidades, ¿no? El herrero, el gremio de los herreros, ¿no? En este caso, los que realizaban algún tipo de el artesano, por ejemplo, ¿no? Entonces, teníamos ya gremios, los cuales eran agrupaciones, en los cuales dice que estaba jerarquizado como el aprendiz, como el oficial y como el maestro. Es decir, el maestro era la persona que formaba, ¿no? Formaba al oficial. El oficial era el que estaba pasando por la etapa de formación. El aprendiz era el que recién iba a comenzar, ¿no? Iba a comenzar a aprender, iba a comenzar a, en este caso, a aprender algo, lo que tiene que ver de acuerdo a qué tipo de aprendiz estemos hablando, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, ahí tenemos a lo que vendría a ser a los artesanos, ¿no? Entonces, ahí tenemos al aprendiz que tiene que ir conociendo, ¿no? Las herramientas, la forma como se trabaja. Entonces, así es como se da la parte gremial. Y luego tenemos también, por ejemplo, los contratos, ¿no? Esto ya vendría a ser parte de la actualidad. Decimos de que el contrato individual ya surgió durante y después de la Revolución Francesa, ¿no? Aquí ya tenemos, en este caso, siglo XVIII, XIX, ya tenemos, por ejemplo,
de que se basa en el derecho de la persona para ejercer libremente su profesión. Acá la persona comienza ya a formarse, ¿no? Ya comienzan a formarse en los liceos o también llamados luego universidades y así, ¿no? Va a comenzar entonces a haber personas que van a comenzar a ser profesionales dentro de cada disciplina que existía en ese momento, pues, ¿no? En ese momento que se daba, ¿no? El contrato de trabajo se realizaba en forma directa, dice, es decir, se realizaba entre el trabajador y también el empresario, es decir, el propietario, el dueño, ¿ya? El empresario con mayor poder económico explota al trabajador, es decir, aquí es donde el empresario que tiene mayor capacidad para pagar al trabajador, pues se queda con la mano de obra, con esa mano de obra profesional, ¿no? Eso es lo que indica acá. Y así es como en la actualidad también sucede eso, ¿no? Acuérdate de que en nuestra sociedad, por ejemplo, las grandes empresas se llevan a los profesionales. Es decir, no ha cambiado demasiado. En la actualidad, las grandes empresas le pueden pagar a lo que el profesional pide, lo que el profesional en este caso está pidiendo o exige, ¿no? De acuerdo a la especialidad que tenga, claro está. Por eso el empresario con mayor poder económico explota al trabajador. Claro está de que en la actualidad, por ejemplo, tenemos de que pues ese empresario, ¿no? Le genera un contrato y beneficios a ese trabajador, ¿no? Ya más adelante lo vamos a ver. Y el contrato colectivo ya es propio de la edad contemporánea. Aquí vamos a tener personas que van a realizar, por ejemplo, actividades que van a ser similares. Surge el sindicato. Acuérdate que los sindicatos están normados por la Constitución. Acuérdate de que los sindicatos mayormente de 20 a más personas. ¿Y el sindicato por qué se forma? Un sindicato se forma porque la empresa no está cumpliendo con los derechos laborales que el trabajador tiene, ¿no? No sé, por ejemplo, puede ser las horas que trabaja, puede ser el pago que se le da al trabajador no es suficiente, las horas, por ejemplo, libres, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Que intervienen ahí para que en algún momento se comiencen a formar los sindicatos. Acuérdate que los sindicatos van a ser defensa de los derechos laborales de un trabajador. Muy bien, justo ahora lo estoy explicando, justo lo estoy explicando ahora, ¿no? Que en este caso, como les indiqué, los sindicatos van a ser agrupaciones, ¿no? En las cuales vamos a tener a un conjunto de trabajadores que lo que hacen es defender sus derechos, ¿no? Sus derechos laborales, hablando, como indiqué, los derechos, por ejemplo, de las horas que deben de trabajar, ¿no? De los beneficios que como trabajadores deben de tener, ¿no? Entonces, acuérdate que los sindicatos en nuestro país son legales y muchas veces las empresas no lo permiten, ¿no? Es decir, no permiten de que dentro de la empresa se forme un sindicato. Claro está de que ahí tienen sus pros y sus contras, ¿no? Porque hay sindicatos que se forman, sí, buscando ese derecho, pero también hay sindicatos que se forman con otro tipo de intenciones, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Entonces, por eso el sindicato es de acuerdo a lo que dice la Constitución, está permitido. Pero tiene una finalidad, de la cual no se debe de salir, en este caso, el grupo de trabajadores que pertenece a ese sindicato. ¿Ya? No deben de salirse, claro está. Pero, como te indico, usualmente nace debido a que debe de haber una defensa de los derechos del trabajador, en este caso, de ese trabajador. Intervención del Estado como elemento regulador y conciliador. Acuérdate que aquí el Estado interviene, ¿no? Ministerio de Trabajo, SUNAFIL y otras instituciones más, ¿no? Que van en este caso a intervenir. ¿Por qué? Porque tú sabes que el Estado también tiene que regular. El Estado tiene que regular la actividad que las empresas hacen, pero sobre todo, qué tipo de beneficio están brindando, ¿no? Están brindando, en este caso, a los trabajadores que laboran dentro de esa empresa, dentro de esa institución. Por eso el Estado también interviene, es decir, el Estado es el ente regulador, no solo se encarga de cobrar impuestos, sino que también va regulando el hecho de que una institución o empresa pues tenga que normarse dentro de lo que vendría a ser lo legal, ¿no? Es decir, de que dé los beneficios a un trabajador si es que eso debe de ser. Por eso decía de que un trabajador, en este caso, tiene que tener también la ayuda, ¿no? Pero tú sabes que en nuestra sociedad muchas veces eso es algo que ocurre de manera lenta, ¿no? No hay necesariamente una regulación adecuada, ¿no? ¿Ok? Y la armonía entre capital y trabajo. Es decir, acuérdate de que mayormente en la actualidad las empresas, las grandes empresas se rigen bajo lo que es el capital, es decir, las herramientas que se usan, ¿no? Que se usan dentro de esa parte económica, las herramientas que se usan para poder generar una producción. Y el trabajo se tiene que armonizar a eso, ¿no? A la tecnología.
a la vanguardia en la actualidad. Por eso decimos de que hay un contrato colectivo, ¿ok? El contrato colectivo cuando se hace, por ejemplo, el gremio de los trabajadores de construcción civil, ese es un contrato colectivo, por ejemplo, ¿no? Porque ellos usualmente realizan una actividad similar, ¿ok? Pero el contrato individual ya es algo diferente, algo distinto. Seguimos. Vamos ahora a lo que vendría a ser la parte de las modalidades, ¿no? División del trabajo. Tú sabes de que usualmente dentro de nuestra sociedad tenemos ocupaciones fundamentales y básicas, ¿no? Como por ejemplo tenemos ahí cuando las personas se dedican a actividades de especialidades diversas, ¿no? Como por ejemplo tenemos ahí al agricultor, tenemos al carpintero, al peluquero, al maestro, al ingeniero y así, ¿no? A los médicos. Entonces, eso es por ocupación. Tú sabes que, por ejemplo, hace muchos años, cuando había un médico, el médico había estudiado medicina general, mayormente. Y ese médico de medicina general sabía, digamos, tenía los conceptos básicos de todo, ¿no? Es decir, podía atender a diversidad de casos. Pero tú sabes que ahora en la actualidad ya no sucede eso. Ya eso se ha diversificado. Por eso decimos que también hay, dentro de la parte de medicina, también hay cada ocupación, ¿no? Y ahí dice, cuando cada trabajador se dedica únicamente a realizar un aspecto, una parte de su trabajo, es propio de la civilización moderna y de la gran industria. Y es verdad, en la actualidad ya eso como que ha cambiado. Ajá, por eso mismo, ¿no? Ahora ya esto ha cambiado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al médico, ¿no? Pero el médico que se encarga de los niños, se encarga del adulto mayor, geriatras, el gastroenterólogo, el ginecólogo, el médico que opera, el médico, ¿me entiendes? Tenemos una diversidad de formas dentro de la medicina, no solo en la medicina, no solo en la medicina, sino en la ingeniería, en la parte educativa, ¿no? Entonces tenemos, dentro de cada ocupación tenemos algo diverso, algo distinto. Y eso es algo que ha ido creciendo, ¿no? Claro, ha ido creciendo las especialidades, ¿no? Han ido creciendo, se han ido formando. Y en la actualidad van surgiendo más todavía, están surgiendo más todavía especialidades, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto necesario, ¿no? Se ha visto algo necesario que usualmente dentro de la sociedad debe de haber, debe de realizarse o debe de haber. Por eso decimos de que hay una por ocupación y otro dentro de cada ocupación, ¿ya? Así que estamos viendo de que los dos son importantes, pero cada uno con su relevancia dentro de lo que van a realizar y hacer. Luego tenemos también, por ejemplo, lo que vendría a ser acá, división del trabajo, ¿no? La división del trabajo dice, es la distribución de las diferentes actividades que comprende el proceso de producción. Entonces, el trabajo, ¿por qué se divide? Para que llegue a haber más eficiencia, ¿no? De parte del trabajador. Vamos a ver las ventajas entonces. Vamos a ver las ventajas de la división del trabajo. Y aquí vemos que es la distribución de las diferentes actividades que comprende el proceso de producción, dice. Entonces, una ventaja podría ser si origina la especialización del trabajador, ¿no? Tú sabes que en la actualidad, en esos países desarrollados, pues ese trabajador ya no necesariamente está en planta. Ese trabajador está, en este caso, manipulando la máquina. Es decir, conoce de tecnología, pues ese trabajador, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos se origina la especialización del trabajador. El trabajador se especializa en algo específico, ¿ok? Se incrementa la productividad, es decir, eso va a generar de que haya una mayor productividad de parte de la mano de obra. ¿Por qué? Porque el trabajador ya no se dedica a todo, no es un todista, sino que más bien se dedica a algo específico, ¿no? Y eso específico tiene que lograrlo, tiene que realizarlo, tiene en este caso que encaminarse a hacerlo. Se mejora la calidad de los productos ya no van a ser iguales, claro está, sino que más bien los productos van a estar mejorados, va a tener un mejor acabado, una mejor forma, ¿no? Pero también a la vez hay un ahorro de tiempo y también de esfuerzo. Es decir, el bien puede costar menos, ¿no? Lo puede hacer en menos tiempo. También el trabajador no va, en este caso, a utilizar toda su fuerza física, sino que más bien se va a basar en otras cosas. Entonces, ahí es donde hablamos de las ventajas, ¿no? Las ventajas que nos muestra esta parte de lo que vendría a ser el trabajo.
Se reducen los costos de producción, dice. Es decir, estamos hablando de que la empresa gasta menos para poder generar o producir un bien X, porque capaz tiene buena instalación, porque capaz tiene herramientas tecnológicas que son muy buenas, pero también a la vez genera de que se utilicen insumos y todo el insumo se puede utilizar de manera completa, ¿no? No se está botando el insumo como suele suceder, ¿no? Sino que más bien sucede lo contrario. Por eso se reducen los costos de producción. Ahí hay muchas cosas que influyen en los costos de producción, ¿ok? En los costos de producción influyen muchas cosas. Y luego tenemos también, así como las ventajas, tenemos las desventajas, ¿no? Que también puede ocurrir, puede suceder, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, la mecanización del trabajador, ¿no? Es decir, el trabajador puede realizar la actividad, pero lo hace porque ya tiene que hacerlo, ¿no? Porque es parte de, ya no necesita pensar para realizar su trabajo, dice, por ser sencillo, y se convierte así en un autómata, es decir, una persona que, bueno, tiene que hacer su labor y como sabe hacerlo, lo realiza, ¿no? En el tiempo que debe de ser. Mentalmente no se desarrolla, sino que más bien se comienza a limitar. Por eso es importante de que una mano de obra, o mejor dicho, un trabajador, pues para que no llegue a mecanizarse, pues también cada cierto tiempo vaya creciendo, ¿no? Vaya creciendo en la parte laboral, es decir, vaya escalando, ¿no? Vaya escalando en la parte laboral, vaya consiguiendo las metas que se proponen, ¿no? Incapacidad física para otras labores. Es decir, si yo, por ejemplo, soy una persona que hago, no sé, hago limpieza, pero también soy, por ejemplo, electricista, soy, por ejemplo, también reparo, no sé, los inodoros, puedo, en este caso, pintar, pues yo tengo varias cosas que puedo hacer, ¿no? Como trabajador, ¿no? Entonces significa de que si yo me voy a otro lugar a trabajar, no voy a tener ningún tipo de dificultad. Pero si es que yo no aprendo eso, si es que yo no sé eso, entonces, ¿ahí qué cosa va a haber? Va a haber una incapacidad física para otras labores. Y eso es algo que lastimosamente en la actualidad un trabajador tiene que ser, como te indiqué, un trabajador que sepa de todo, ¿no? Un trabajador que aprenda. Por eso dice, es probable que la labor que desempeña solamente permite el desarrollo de determinadas partes del cuerpo, o en este caso hablando del conocimiento también, ¿no? Así que por lo tanto, ahí podemos decir que hay una incapacidad de parte del trabajador. Y eso sucede porque el trabajador no, digamos, no se ha proyectado, ¿no? En este caso a mejorar o a crecer o a dar más. ¿Ya? Claro, sí. Ujú. Ese también es otro detalle, ¿no? En este caso los especialistas, ¿no? Sí, Alexandra tiene razón, ¿no? Es verdad, ¿no? Para ello ya ahí entra ya la parte legal, pues, ¿no? Ya ahí en este caso ya entran otras cosas, ¿no? El seguro y todo lo demás, ¿no? Porque como tú indicas, esa persona va a tener que, debido al accidente, va a tener que dedicarse a otro tipo de especialidades o cosas, ¿no? Que puede hacerlo, ¿no? Es decir, no va a trabajar en lo mismo que capaz es su pasión, pero va a tener que, en este caso, acondicionarse, ¿no? Acomodarse a lo que en este caso puede hacer, ¿no? Y acuérdate que nosotros como seres humanos somos personas que conforme la historia nos hemos ido acondicionando. No te olvides de eso. Entonces tenemos que, digamos, la persona va a tener que aprender, ¿no? Aprender a realizar otro tipo de actividad, utilizar otro tipo de herramientas, digámoslo así, ¿no? Porque eso mayormente sucede, ¿no? Mayormente ocurre, pues. Tienes razón. Incapacidad física para otras labores. Infantiliza su mente debido a que hacen tareas simples que no requieren de mayor esfuerzo mental. Entonces, esta persona, pues lastimosamente, no puede realizar otro tipo de labores, por más que le digan, ¿no? Porque capaz no se ha proyectado a crecer, ¿no? No se ha proyectado a aprender, no se ha proyectado a que tiene que también como trabajador ir quemando etapas, ¿no? Ir aprendiendo más. Entonces, esas cosas muchas veces pueden ser desventajas. No desventajas necesariamente para la empresa, sino desventajas para la persona misma, que se pone límites, se pone paredes, se pone vallas, ¿no? Por eso es importante que la persona sepa de todo. Tú sabes de todo, va a ser muy difícil de que tú dejes de trabajar, ¿no? Aparte,
Claro está, de que yo me esfuerce en mi especialidad, ¿no? Es decir, en lo que yo estoy estudiando. Es muy distinto, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, ahí vemos las desventajas. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser la retribución al trabajador, ¿no? Tú sabes que la retribución que recibe el trabajador se llama salario, ¿ya? El trabajador, al participar en el proceso productivo, como creador de la riqueza generada, debe percibir un pago, o en este caso una retribución, por su fuerza de trabajo desarrollada en la elaboración de los productos. Esta retribución se llama salario, la cual varía de acuerdo al sector productivo, es decir, primario, secundario, terciario, ¿ya? Al cual pertenece cada trabajador, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que el salario, la palabra salario, viene de la escuela neoclásica. Tiene que ver con el asalariado, el trabajador asalariado. Es decir, el trabajador que elaboraba ciertas cantidades de horas dentro de la fábrica y a esa persona mensualmente se le daba un salario, un pago. ¿Ok? Y dice, la cual varía de acuerdo al sector productivo, como te digo, primario, secundario, terciario, y tenemos ahí, por ejemplo, el obrero, los empleados, los profesionales independientes, los altos funcionarios públicos y tenemos a los regidores, directores u otros. ¿Qué es eso? Esos son los trabajadores. Y al lado derecho está el salario, es decir, lo que usualmente ellos reciben. El obrero recibe o recibía un jornal. ¿Qué significa eso? En la actualidad ya muy pocos lo practican, de verdad. Lo que pasa es que, ¿sabes qué cosa ha hecho de que esto ya no ocurra? Esto sucede porque hay, en este caso, los bancos ya se han especializado, ¿no? En el YAPE, en el PLIN, ¿no? Transferencias, ya. Todas esas cosas han quitado de que esto pueda ocurrir de manera directa. Entonces, el obrero recibe un jornal por la jornada de trabajo, porque antes no existía eso, pues. Acaso antes le decían, oye, sí, ya, gracias, deposítame en mi cuenta. No había eso. Estoy hablando años anteriores, pues, ¿no? Entonces, el obrero era el que recibía un jornal por la jornada que elaboraba, es decir, 5 o 6 de la tarde hacía su cola y le pagaba por el día que ha trabajado. Eso se llamaba jornal. En la actualidad ya puede ser semanal, ¿no? Podemos decir que es quincenal o también puede ser mensual, ¿no? Entonces ya varía, ya no es igual como te indico. El empleado, mayormente el empleado, es el trabajador, por ejemplo, que tiene un contrato, que está en planilla, ¿ok? Por eso decimos que el trabajador empleado recibe un sueldo, ¿ya? Es decir, mensualmente recibe una cantidad la cual es igual. Por ejemplo, 2.000 soles, 2.000 soles, 2.000 soles, 2.000 soles. Recibe de manera mensual, no varía. Claro está que también hay ello otras cosas que son los beneficios, que luego lo vamos a llegar a ver, no te preocupes. El profesional independiente mayormente tiene que hacer un recibo por honorario electrónico. Es decir, el profesional independiente recibe un honorario. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las horas que labora, de acuerdo a las horas que trabaja. ¿Ya? Pues si yo, por ejemplo, en el mes he trabajado, por ejemplo, 40 horas, tengo que multiplicarlo por el valor hora que yo tengo, pues, ¿no? Y de acuerdo a eso me sale un monto. Entonces, el profesional independiente recibe un honorario de acuerdo a las horas que labora. ¿Ya? Altos funcionarios públicos te habla del emolumento. Es decir, el emolumento es un pago que mayormente los altos funcionarios reciben. Solo los altos funcionarios. Es decir, son pagos que están por encima de lo usual o de lo normal que una persona debe de ganar. Eso es lo que te indica. Por eso decimos de que vendría a ser en este caso un emolumento. Por ejemplo, el presidente de la República recibe un emolumento. El Congreso de la República también. Los ministros también. Todo alto funcionario de la parte pública, el presidente del BCR u otros más, son personas que reciben un emolumento. ¿Ya? Los regidores y directores, ellos, por ejemplo, reciben por cada reunión que tienen, ¿ok? Cada reunión que tienen, reciben una dieta, es decir, un pago por cada reunión que ellos van teniendo, ¿ok? Eso es lo que indica en este caso la norma, indica la ley.
¿ya? Por eso decimos que ellos reciben, en este caso, una dieta. También podemos poner ahí a los alcaldes también, ¿no? Que también en este caso reciben, por ejemplo, dietas, ¿no? Y de acuerdo a, en este caso, a las reuniones que han tenido, reciben en este caso un pago que se le otorga, ¿ya? Ese vendría a ser todo lo que tiene con los trabajadores y con el salario. Luego tenemos las formas de salario, ¿no? Tenemos en este caso primero tres. Decimos, por ejemplo, que tenemos el salario nominal. El salario nominal es, en este caso, es la cantidad de unidades monetarias que recibe el trabajador. Por ejemplo, el señor Jorge trabaja en una empresa y él mensualmente recibe 1.500 soles. ¿Ya? ¿Qué vendría a ser el salario nominal? El salario nominal es lo que él recibe. ¿Cuánto? 1.500 soles. Ese es el salario nominal. Unidades monetarias. Pero acuérdate que tenemos también el salario real. El salario real mayormente es expresado en medio de vida. Es decir, el salario real es ese dinero que yo he recibido, señor Jorge, 1.500 soles, a mí para cuántos bienes y servicios básicos me alcanza. ¿Me entiendes? Eso es lo que te indica ahí, dice. Indica la cantidad de artículos de consumo y de servicio que puede comprar un trabajador con su salario nominal, con lo que ha recibido. ¿Ok? Entonces, ese vendría a ser el salario real. En la realidad, yo cuánto, con mis 1.500 soles que he recibido, cuántos bienes y servicios puedo yo comprar, pero no cualquier bien y servicio. Te está hablando de que son, en este caso, básicos. Profe, yo tengo mi Netflix, tengo mi Disney. Eso no es básico. El agua, la luz y el básico. ¿Me entiendes? Entonces, a eso me refiero. Pero también hablando de bienes que usualmente una familia compra, ¿no? ¿Para qué? Para los alimentos, la vestimenta y otras cosas más, claro está. A eso me estoy refiriendo en cuanto a bienes y en cuanto a servicios. El salario mínimo legal lo establece el Estado. El Estado establece un mínimo, es decir, un mínimo que una persona que trabaja 8 horas de manera diaria y a la semana de 40 a 48 horas debe de ganar. ¿Ya? Es el mínimo. Profe, ¿no se puede pagar menos? No, no se puede pagar menos de acuerdo a lo que te he indicado. Por eso decimos de que es 1.025 soles, porque tú sabes que el señor Castillo aumentó, lo ha aumentado, ¿no? Entonces estaba, en este caso, ahora es 1.025 soles, disculpa, ¿no? Vendría a ser el salario mínimo legal. Menos de eso, según lo que te he indicado, una persona no puede ganar. Salario mínimo vital. El salario mínimo vital, por ejemplo, esa es una referencia, el monto solo es una referencia, porque cambia. ¿Qué significa? El salario mínimo vital te habla cuánto, en este caso, te habla de cuánto posiblemente una persona debería de ganar para poder satisfacer sus necesidades básicas. Ahí te dice, permitirá cubrir las necesidades vitales del trabajador y de su familia. Es decir, el salario mínimo vital es algo que establece el Instituto Nacional de Estadística Informática haciendo censos, haciendo encuestas, ¿no? Y de esa forma más o menos ellos proyectan cuánto posiblemente, de acuerdo al gasto que de una familia de 4 personas hace de manera mensual, pueda estar ganando. Una familia, escúchame bien, familia, no persona, familia, ¿ya? Pueda estar ganando, en este caso, y también pueda estar consumiendo su canasta básica. Entonces, más o menos esa es la proyección. 1.300, 1.400 en la actualidad se encuentra. Puede ser menos todavía. ¿Por qué? Porque también, en este caso, el costo de vida ha aumentado. En la actualidad el costo de vida ha aumentado. Lastimosamente eso no se refleja en el ingreso de la persona. Por eso a muchos les cuesta, ¿no? Les cuesta conseguir lo que usualmente es algo básico para vivir adecuadamente. Por eso el INEI va viendo, ¿no? Va haciendo ese tipo de censos, encuestas, para verificar cuánto ha variado, ¿no? Ese salario mínimo vital, es decir, el consumo que la familia hace, ¿no? De manera mensual. Y de ahí es donde sale ese salario mínimo vital, con cuánto una familia puede como mínimo que debe de ganar para sobrevivir y tener adecuadamente los bienes de primera necesidad, así como los servicios. El salario por tiempo es por las horas que elabora una persona, ¿ok? Por eso se llama salario por tiempo. De acuerdo a las horas, esa persona se le va a llegar a retribuir
se le va a llegar, en este caso, a pagar. Salario de destajo vendría a ser una forma de explotación en el siglo XXI, pues, ¿no? Decimos que es la retribución será de acuerdo a la cantidad producida, porque habla de la producción. Mientras el trabajador produce más, pues es mejor, porque en este caso va a ganar más. Y eso es lo que mayormente el empleador le aplica, ¿no? En este caso, ¿no? Yo te pago más, pero tú prodúceme más. Esto significa de que el trabajador va a tener que trabajar más horas, ¿no? Se le considera el salario más explotador en la actualidad, ¿ya? Entonces el salario a destajo. Luego tenemos también conflictos laborales, la huelga, el boicot, sabotaje, lockout. La huelga es cuando los trabajadores, lo que ha pasado ahora con el transporte, ¿no? Salieron a las calles a protestar. El boicot es cuando hay una guerra, ¿no? Es decir, se habla mal del producto. Los mismos trabajadores hablan mal del producto para que quede mal esa empresa. El sabotaje mayormente es cuando se utiliza la violencia. La violencia en la empresa, por ejemplo, los ex trabajadores se reúnen, van a la empresa donde han trabajado, entran de manera violenta y comienzan a destruir, a destrozar todas las cosas y a quemar, en este caso, la empresa. El opt-out vendría a ser cuando el empleador se declara en quiebra, es decir, el empleador ya no puede seguir sosteniendo la empresa. Por lo tanto, se tiene que declarar en quiebra, es decir, ya no va a seguir con la empresa. Vamos ahora a la población en edad de trabajo según la Organización Internacional del Trabajo, llamado OIT. Tú sabes que en nuestro país las personas pueden laborar a partir de los 14 años hasta los 65 años. ¿Ok? Decimos de que aquí tenemos dos, la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. La población económicamente activa, es decir, son todas las personas que pueden realizar algún tipo de actividad económica, es decir, pueden trabajar, ¿no? Son las personas que tienen capacidad y disposición para laborar. Podemos decir que se divide de la siguiente forma. Tenemos la P ocupada, que en este caso la P ocupada se divide en adecuadamente empleada, se divide en subempleada y desempleada, ¿ya? La P ocupada es la población que participa en la producción de algún bien económico o en la prestación de un servicio. La población económicamente activa está llegando ya a casi 18 millones de personas en nuestro país. Adecuadamente empleada significa que esta persona tiene todos los beneficios. Primero, trabaja en su profesión, gana más del mínimo vital, 2.000, 3.000, 4.000 a más, ¿no? Y esta persona tiene beneficios como vacaciones, por ejemplo, tiene gratificaciones, ¿no? Vacaciones pagadas, ¿no? CTS y otras cosas más. El subempleado es lo contrario, porque su empleado no necesariamente trabaja en lo que ha estudiado, ¿ya? Y esa persona desearía ganar más. Ahora, hay dos cosas importantes. Acá nos dice por las horas o por el ingreso. Es decir, es de su empleado quisiera cambiar de trabajo porque trabaja pocas horas. O quisiera cambiar de trabajo porque su ingreso es menor a lo que él quiere, a lo que ella quiere. ¿Ya? Por eso decimos de que el subempleo es por horas o por el ingreso. Ambas cosas no le convencen a la persona, por lo tanto quiere cambiar de empleo, ¿ya? Y también tenemos en este caso lo desocupado, ¿no? Tú sabes que en nuestra sociedad la población desocupada es fuerte. Esta pandemia dejó más o menos 3 millones de personas desocupadas, ¿no? Que me imagino que ya estamos llegando al año, ¿no? Después de post-pandemia, pues me imagino que ha habido una recuperación, pero no tanto como capaz esperamos, ¿no? Por eso es algo preocupante en la actualidad. Y depende mucho también del Estado, ¿no? De lo que el Estado haga para que esto pueda surgir, para que pueda mejorar. Y ahí tenemos, por ejemplo, la P desocupada, tenemos a los desempleados cesantes y desempleados aspirantes. ¿Qué significa eso? El desempleado cesante es la persona que no es la primera vez que busca trabajo, es decir, ya ha trabajado antes. En cambio, el aspirante sí, por primera vez busca un trabajo en su país, ¿ya? Y tenemos por último la población económicamente inactiva, que ahí, por ejemplo, están, por ejemplo, la ama de casa, está, por ejemplo, en este caso, los estudiantes como ustedes, ¿no? Que ahora en este momento están estudiando, están impartiendo conocimiento, pero también están las personas adultas, ¿no? El adulto mayor, ¿no? Es decir, el que está jubilado, o el que capaz no está jubilado, pero ya está en la edad de haberse podido jubilar, ¿no? Por eso decimos de que es la población en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral,
Es decir, que no realizan ni buscan realizar alguna actividad económica. Por los motivos que te expuse, ¿no? Porque capaz se dedica a su familia, ¿no? La madre de casa, porque capaz en este caso se dedica a estudiar, como en este caso te pasa a ti, o por ejemplo, porque son personas ya que han cumplido su etapa, ¿no? Y en la actualidad reciben una pensión de jubilados, ¿no? O capaz no lo reciben, pero no están trabajando, ¿ya? Entonces, por eso decimos de que la población económicamente inactiva. Modelos de mercado. Vamos al segundo punto, los modelos de mercado, que en este caso vendría a ser la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Para explicarte, de manera sencilla te explico. La competencia perfecta es un modelo que va a ser una representación idealizada. No te olvides que esta competencia perfecta nace de la idea de Adam Smith, 1776. Por eso se dice que es un modelo o una representación idealizada, porque él quería crear un mercado perfecto, ¿ok? Y en ese mercado perfecto él pone ideas las cuales quería plasmar, ¿ok? Entonces, a eso le llamó competencia perfecta. Como te indico nuevamente, es un mercado idealizado, ¿ya? Dice, de los mercados de bienes y servicios, en la que la interacción de la oferta y la demanda determina el precio. Ojo con esto. Acá no te está diciendo que el ofertante o demandante determina el precio. Te está diciendo la interacción. La interacción, la mano invisible de la cual habla Adam Smith, ¿no? Entonces, eso genera un precio. Como te indico, no es de que el ofertante o el demandante influya en el precio, no, ellos son precios aceptantes. Es decir, ellos aceptan el precio de un bien, ¿ya? Dice, gran número de compradores y vendedores. Entonces, como hay un gran número de compradores y vendedores, hay una atomicidad de mercado. Atomicidad de mercado significa un gran número de compradores y vendedores que no influyen en el precio. Segundo, productos son homogéneos. Es decir, los productos no son diferentes, son iguales los productos en cuanto a forma. Hay una información perfecta, es decir, te está diciendo de que hay una simetría. Simetría en este caso de la información. Significa de que la información que hay en este mercado, tanto el ofertante y demandante lo tiene al 100%. Conoce al 100% el bien que en este caso va a adquirir. ¿Ya? Tanto el que, en este caso, tanto el que oferta y tanto el que demanda. ¿Ya? Las empresas y consumidores son tomadores de precio, como te indica. No es de que pongan el precio, son tomadores de precio. Y esto porque ocurre, según él dice, de que ocurre porque no hay barreras de ingreso y salida. Es decir, tanto el ofertante y demandante pueden ingresar y salir cuando ellos ven convenientes. Entonces, este modelo es un modelo, como te indico, de competencia perfecta. Que esto no se va a adecuar a nuestra realidad. Por eso es de que dice que hay fallas, ¿no? Y las fallas, ¿dónde se dan? Se dan en la competencia imperfecta, que dice que presenta las siguientes características. Y acá sí hay cosas que se relacionan con nosotros. Dice, los vendedores pueden controlar en alguna medida el precio del producto. Pues dice que puede ser el vendedor o puede ser el comprador. En mayor medida, en la competencia imperfecta es el vendedor. En mayor medida. ¿Ya? Existe diferenciación del producto, es decir, el producto es diferente por la calidad, es diferente por el precio, es diferente por la forma. Hay muchas cosas que lo van a diferenciar un producto de otro. Por eso este mercado puede satisfacer las necesidades de toda clase de personas. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros hablamos de lo que vendría a ser, en este caso, existe información incompleta en el mercado. Es decir, aquí, por ejemplo, no tenemos una información completa de lo que usualmente se realiza o se hace, pues, ¿no? Es decir, aquí o el ofertante tiene la información completa o el demandante tiene la información completa del bien, pero no los dos. Por eso te dice, existe información incompleta en el mercado. Las empresas se valen de la promoción para informar, es decir, acá hay bastante publicidad de parte del ofertante sobre todo. Por eso dice, las empresas se valen de la promoción para informar, persuadir o recordar a su mercado meta es la sociedad, las personas,
acerca de las características y beneficios de su producto. Eso es lo que vemos diariamente, ¿no? Tú entras al Facebook, ves publicidad, ¿no? Entras al Instagram, ves publicidad. Prendes la televisión, ves publicidad. Ya, pues eso es. Eso vendría a ser, ¿ya? Lo que sucede dentro de esta competencia imperfecta. Claro, ajá, eso mismo, muy bien. La Coca-Cola, ¿no? Que ahora es una institución grandísima, ¿no? Que en este caso tiene también Inca-Cola. Entonces, ese vendría a ser la competencia imperfecta. Acá te pongo un poquito más de ideas sobre lo que son los modelos de mercado, y ya porque tú lo leas, ¿no? Es una información que ahí en este caso se te da también para que tú lo puedas ver. Y acuérdate que la competencia imperfecta tiene, en este caso, sus imperfecciones, ¿ya? Sí, acuérdate de que ellos tienen, digamos, tienen publicidades muy interesantes, ¿no? Coca-Cola lanza publicidades, o mejor dicho, comerciales bien interesantes, sobre todo en tiempos por ejemplo, en tiempos de lo que es el 4 de julio, o por ejemplo en tiempos de Navidad, sus publicidades son bien, tienden mucho a la unión y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bien interesantes son. Bien, entonces ahí hablamos de los modelos. Entonces, la competencia imperfecta, como les iba diciendo, tiene sus imperfecciones, como lo vemos en el punto 4, ¿no? Presenta diversos grados de imperfección. Y aquí es donde vamos a comenzar a hablar ya del monopolio, oligopsonio, todo lo que tiene que ver con eso, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, los modelos de mercado que están, y vamos de frente a lo que son, por ejemplo, primero entramos a los monopolios, ¿ya? Una cosa muy importante para que tú lo entiendas. Te voy a dar una ayuda acá. Fíjate de que aquí dice polio, ¿ya? Y acuérdate que mono es uno, claro está, polio. Entonces, acá ¿qué te está indicando? Un solo vendedor. Eso es lo que te está indicando. Te indica que hay un solo vendedor. Monopolio, porque polio es vendedor. No te olvides, por si acaso te indico. Pero también hay otro que va a tener, por ejemplo, la palabra Sony, ¿ya? Hay otro que va a tener la palabra Sony. Y cuando te dicen sonio, es obvio que te dicen de qué. Tiene que ver con el sonio, tiene que ver con el comprador. Ya, te doy ese dato para que lo sepas. Y de esa forma lo diferencias, pues, ¿no? Porque hay muchos que van a tener polio y muchos que van a tener sonio, ¿ya? Por lo tanto, cuando tú veas en la última parte el sonio, sabes que te habla el comprador. Cuando tú veas en la última parte el polio, sabes que te habla el vendedor. Es decir, es el que tiene poder, el poder de mercado, ¿ya? El monopolio. Vamos a lo que vendría a ser el monopolio. El monopolio nos indica, por ejemplo, en el monopolio nos indica lo siguiente. Nos dice, existe un solo productor que controla el mercado. Ese vendría a ser el monopolio. Y muchos compradores organizados. El precio y las cantidades son determinadas por el productor. El productor determina el valor del bien, el valor del servicio. Se evita el acceso de nuevas empresas. Es por eso que existe el monopolio, pues, ¿no? Y no hay sustitución en los bienes. Es decir, si a mí, por ejemplo, el bien que tal empresa produce no me agrada, pues voy a tener que aguantármelo, ¿no? Porque no hay otro que pueda sustituirlo. ¿Eso ocurre dónde? Eso ocurre con el tema de la luz. Eso ocurre con el tema del agua en nuestro país, ¿no? Sedapal y Enel. Hasta con el tema, por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, de Cálida, el tema del gas. ¿Ahí qué cosa hay? Hay un monopolio, ¿ok? Todo lo brinda, puede brindarlo en la parte pública o privada, claro está. Pero ahí que tenemos, tenemos un solo vendedor. Y ese es el monopolio. Claro está que el monopolio se manifiesta mediante lo que vendría a ser el monopolio de coalición, ¿ya? Es el acuerdo o agrupación, es decir, o acuerdan o se agrupan, ¿no? Estos monopolios de empresas con la finalidad de evitar la competencia, dice. Lo vamos a comenzar a ver, ¿sí? Acá nos indica, por ejemplo, de que tenemos el cártel, tenemos el trust, tenemos el holding. No son los únicos, hay otros más. Yo te doy la referencia de los principales. Los que son más comunes te doy la referencia, ¿ya? Porque hay otros más. El cártel, en este caso, es una asociación de empresas de la misma rama de la industria en la que cada una, escucha bien, ¿eh?
conserva su autonomía. Por ejemplo, lo que hace acá en nuestro país, podemos decir que lo que hace las empresas de móviles, ¿no? Ellos conservan su autonomía, pero ellos llegan a concertar precios, por ejemplo. Las farmacias, también sucede lo mismo, ¿ya? El trust. El trust es un conjunto de empresas monopólicas bajo una sola dirección, cuyo objetivo es el control del mercado. Mira qué interesante. Entonces lo que hacen es unirse. ¿Para qué? Para que tengan el poder de mercado, ¿no? Y eso sucede con OPEP. Entonces OPEP vendría a ser la Organización de Países Exportadores del Petróleo. Ellos ponen el valor, ponen el precio, ponen la cantidad, ¿no? Por eso en la actualidad tenemos el valor estrepitoso del petróleo, ¿no? Usualmente, ¿no? Eh, Tenemos también el holding, y eso es lo que más ocurre en nuestro país, ¿no? Es una sociedad empresa que controla las actividades de otras compañías a través de todo o parte de sus accionados. Es decir, es lo que mayormente hacen empresas grandes, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es comprar las acciones. Es decir, comprar prácticamente a la empresa que va creciendo. ¿Para qué? Para que sea mi empresa ya. Y de esa forma, esa empresa sigue creciendo. Pero yo sé de que esa empresa me pertenece. Es decir, yo busco que a largo plazo no me haga competencia. Eso es lo que hago. Y a largo plazo yo ser el único, ¿no?, que pueda generar esto. Acuérdate que la constitución política de nuestro país nos dice de que no permite el monopolio, pero tú sabes de que el dicho al hecho, ¿no? Hay mucho trecho y lastimosamente esto no necesariamente ocurre, ¿no? No se respeta eso. Entonces, esto lentamente va avanzando en nuestro país, ¿no? Va avanzando, así que hay que tomar en cuenta también eso. Luego tenemos también, por ejemplo, otro tipo de monopolios, ¿no? El monopolio, por ejemplo, legal. Es decir, ¿legal por qué? Porque usualmente el Estado lo autoriza. En él, por ejemplo, es legal, porque el Estado lo ha autorizado, ¿no? Tenemos el monopolio natural. Es decir, uno solo lo brinda y lo brinda, ¿no? Porque puede ofrecerse, puede dar abasto a brindar ese servicio a la sociedad. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con Sedapal. O también tenemos el monopolio bilateral, en el cual encontramos un único comprador y un único vendedor. Por ejemplo, nuestro país, cuando quiere comprar armas, ¿le va a comprar a quién? Le va a comprar, por ejemplo, a Rusia. Entonces significa de que hay un comprador y hay un vendedor que tiene poder de mercado. ¿Qué cosas hacen los dos? Conversan, dialogan. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos. Por eso te dice, cuando un vendedor único, monopolio, se enfrenta a un comprador, monopsonio, el precio se determina mediante la negociación. Ahí está. Se negocia. Eso es lo que se va a hacer dentro del monopolio bilateral. Se negocia. ¿Para qué? Para que ambos puedan obtener beneficios, ¿no? Luego tenemos lo demás, ¿no?, que en este caso sería el oligopolio. Se caracteriza por la existencia de pocas empresas. Por ejemplo, acá tenemos a la parte de lo que es Claro, Entel, Movistar y Vitel, ¿no? Son, en este caso, tenemos pocas empresas que dominan el mercado. Por ejemplo, eso también sucede en las AFPs. Las AFPs también son solo 4. Sucede con los bancos también. Bancos tenemos poquísimos, no tenemos demasiados. Reconocidos son 4 también. Entonces, ese es un oligopolio. Se caracteriza por la existencia de pocas empresas productoras o vendedoras que controlan la industria y muchos compradores. Por ejemplo, si hablamos de lo que es la parte móviles, tú sabes que estos tres monstruos tienen el 97% del público. Vitel solo tiene el 3%. Para que veas la gran densidad que hay ahí, pues, ¿no? ¿No? Así que a tomar en consideración eso, ¿ya? Eso vendría a ser parte de lo que sería este punto importante dentro de lo que es el oligopolio. Tanto lo que son, en este caso, las empresas, ¿no? Las empresas oligopólicas, ¿no?, como te muestro acá, las cuales tienen un poder, un gran poder, en este caso de mercado sobre todo, ¿ya? Pocos ofertantes dominan el mercado, dice, ¿no? Hay pocos que ofertan, en este caso, dentro de ese mercado. Pero también nos dice que el precio se forma con cierta rigidez, es decir, hay una interdependencia conjetural. ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, Claro, antes de subir su precio, o mejor dicho, cuando sube su precio, ve la reacción de los demás. Cuando Movistar baja su precio, ve la reacción de Entel y la reacción de Claro. ¿Entiendes? Entonces, eso se llama interdependencia conjetural. Lo que yo haga en cuanto al precio
va a llevar una reacción de parte de la competencia. Y eso es lo que sucedió en algún momento. Cuando llegó, por ejemplo, Intel y comenzó a dar promociones, claro, comenzó a darlo también y Movistar también. ¿Y se formó qué cosa? Se formó en este caso una competencia. Claro está que todo ello beneficia al demandante, ¿no? El monopsonio vendría a ser el monopolio del consumidor, como te indiqué, ¿no? Acuérdate de lo que te dije antes, ¿no? El sonio, ¿ya? O de la demanda, claro está, porque existe un solo comprador que se enfrenta a muchos productores organizados. Mira lo que sucede con Gloria. La empresa Gloria le compra, en este caso, a las empresas o familias que se dedican a la comercialización de los lácteos. Esto salió hasta en prensa, ¿no? Es decir, Gloria, la empresa Gloria, que es una gran empresa en nuestro país, es la que dice cuánto va a pagar por esa leche que va a comprar. ¿Me entiendes? Es decir, ¿quién tiene el poder ahí? El consumidor, no el productor. Por eso te habla de un monopsonio. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima, cuando va a hacer una mega obra, ¿qué cosa hace? Llama a concurso a las empresas, ¿no? ¿Y quién toma la decisión? La Municipalidad de Lima. Es decir, ¿monopolio de quién? El consumidor. Ahí está. Por eso decimos que hay un monopsonio, ¿ya? Y luego tenemos también, por ejemplo, luego tenemos también la competencia monopolística, ¿no? Y luego el oligopsonio. La competencia monopolística nos indica que es un modelo de mercado en el cual existen muchas empresas que venden bienes similares, pero no idénticos. Y también existen muchos compradores de estos productos. Es decir, si yo, por ejemplo, abro mi negocio de hamburguesería, plin, abro mi negocio de hamburguesería, yo sé que la gente va a venir a comprarme. ¿Entiendes? Porque hay mucho público que compra eso. Y sobre todo, si yo lo vendo más cómodo, más todavía. Entonces, en una competencia monopolística, vamos a llegar a encontrar, claro, ajá, sí, todo lo que es sonio es dominio del consumidor, no te olvides. Como te digo, consumidor o comprador, ¿ya? Todo lo que es monopolio, polio es vendedor, dominio del vendedor, ¿ya? Por si acaso. Listo. Entonces, ahí hablamos de un modelo de mercado en el cual existen muchas empresas que venden, ¿no? Ok, listo. Venden bienes similares, pero no idénticos, ¿no? Por ejemplo, cuando compras ropa, ¿no? Hay ropa, puedes comprar en cualquier lugar, en una tienda exclusiva como Saga, como Zara, como Ripley, no sé, ¿no? Pero también hay lugares en los cuales venden, en otros lugares, ¿no? Por eso hablamos de que hay un conglomerado, ¿no? De lugares, pues hay una competencia monopolística. No existe barrera para la entrada o salida de una empresa al mercado. Por eso, de manera diaria se van formando negocios, y la gente va comprando, 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 ¿no? Y eso es lo bueno. Y eso tiene que ver mucho con la clase media, la que usualmente sostiene eso, ¿no? Y el oligopsonio se caracteriza por la existencia de pocos consumidores, ahí está. Es lo contrario, en este caso, al oligopolio, pues, ¿no? Acá te dice que son pocas empresas productoras, ¿sí? Acá te dice que son pocos consumidores de un producto o servicio. Por eso es lo contrario al oligopolio. Por ejemplo, las empresas como Starbucks, ¿no? Que usualmente compran el cacao, compran el café, ¿no? Como Starbucks hay otras más, que serán unas dos o tres más, pero de ahí no hay más quienes, en este caso, compradores fuertes para ellos, para productores, ¿no? A eso me refiero. Entonces, por eso dice que hay un oligopsonio, ¿ya? Se caracteriza por la existencia de pocos consumidores de un producto o servicio. Y ahí es donde vamos a entrar a hablar de que son muchos vendedores desorganizados en lo contrario a lo que vendría a ser el oligopolio en sí. Muy bien. Vamos ahora sí a unas preguntitas que tenemos acá. Vamos a ir trabajándolo. De acuerdo a eso tú me vas indicando, ¿sí? Me vas ayudando. Si hay alguna duda, lo digo, lo decimos y no hay ningún problema. No te preocupes. Bien. Vamos a poner el chat un momentito. Al toque nomás. Al ojo, ¿no? Al ojo.
Vamos a ver. Ratito, por favor, un momento. Ya. Ahora sí, comenzamos. Vamos a la 1. La actividad física y mental que el hombre realiza para generar bienes y servicios o servicios se denomina la cual percibe como retribución. Como retribución, cuidado que te equivocas. A ver, vamos a ver, ¿cuál es la clave en la 1? A ver. ¿Cuál es la clave en la 1? Vamos, dime. ¿Cuál es la clave? Participen. Ustedes tienen que participar, ¿eh? Si no participas, no vas a poder, en este caso, fortalecer lo que hemos visto. ¿Ya? Muy bien. Ok. El trabajo y un salario. Profesor, ¿pero por qué no es sueldo? Acuérdate que sueldo es una clase de retribución. No te olvides. ¿Ya? Claro, muy bien. Salario es lo general. Las clases ya son, en este caso, la renta, el sueldo, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Ahí ya es otra cosa. Cuidado. Muy bien. La 1 la E enemigo. El trabajo es la actividad fundamental del hombre y a través de ella consigue. ¿Qué consigue a través de ella el trabajador? Desgastar su energía física y mental, obtener plusvalía de la producción, transformar la naturaleza para satisfacer sus necesidades, transformar los bienes finales en insumos o extraer los recursos naturales. ¿Cuál vendría a ser la clave en la 2? Ajá, ¿ya? ¿Alguien más? No, pues no podríamos obtener plusvalía, ¿no? Acuérdate que la plusvalía vendría a ser cuando el trabajador labora más del tiempo, ¿no? Es decir, eso que usualmente se genera, ¿quién se lo queda? Se lo queda el empleador. Yo he producido, por ejemplo, 10 bicicletas y solo me ha pagado por 5 bicicletas. ¿Con cuánto se queda el empleador? Con 5, pues, ¿no? Eso ya tiene que ver con la escuela socialista, ¿no? Que plantea la plusvalía, ¿no? Todo lado sería la C de casa, ¿ya? La C de casita, la transformación. 3. Aquel salario que se expresa en unidades monetarias es el nominal, real, a destajo, mínimo legal o mínimo vital. ¿Cuál sería la clave en la 3? ¿Cuál podría ser? Unidades monetarias. La clave es unidades monetarias. Esa es la referencia. Claro, muy bien. Sería la A, ¿no? En este caso sería nominal, pues. Sería la parte nominal, ¿no? Claro, muy bien. Ajá. Esa es la voz. Esa es la voz. Real no puede ser, porque es lo que yo, ¿no? Eso nominal voy a utilizarlo, ¿no? Para adquirir bienes y servicios. A destajo, tú ya sabes que vendría a ser la forma de explotación, ¿no? Más producción. Mínimo legal el Estado, mínimo vital el INEI. ¿Ya? 4. Durante un proceso inflacionario, el salario que se ve afectado es el mínimo vital, mínimo legal, real, nominal o a destajo. ¿Cuál sería la clave en la 4? Ya, ahí hay divisiones, ya veo divisiones. A ver, para que me des la clave. ¿Qué es la inflación? La inflación es el crecimiento persistente y continuo de los bienes de los bienes, de los bienes de primera necesidad. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, yo antes compraba el pan, un sol me daban 6 panes, ahora con un sol me dan, por ejemplo, 3. ¿Qué está siendo afectado ahí? ¿La parte nominal o la parte real? Claro, pues, ahí está, pues, ahí está la respuesta. Y eso es lo que sucede. En una inflación, pues va a ocurrir de que yo voy a utilizar la misma cantidad de plata, pero voy a comprar ¿qué? Más o menos, menos. Ahí está. ¿Quién se ve influenciado? La parte real. 4 C de casa. Claro, pues. 5. Acerca del salario mínimo vital. La afirmación correcta es cuantificado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, permite a los trabajadores satisfacer necesidades suntuarias, se remunera de acuerdo a la productividad marginal del trabajador, en nuestro país establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, se expresa en la cantidad de bienes y servicios a adquirir por el trabajador. ¿Cuál sería la clave en la 5? A ver. En la E sería la parte de lo que es el real, sería, no sería el mínimo vital. No podría ser eso.
Porque dice se expresa en la cantidad de bienes y servicios adquiridos por el trabajador. Dice. Claro, podemos decir que es cuantificado por el INEI, ¿verdad? Es el que lo realiza, el que lo busca, ¿no? Que en este caso dice, ¿no? ¿Cuántos aproximadamente, ¿no? De acuerdo al consumo que realiza la familia. Muy bien, sería la A, ¿verdad? 6. Señale la relación correcta entre la forma de salario y quienes lo perciben. El jornal, empleado, emolumento, funcionario público, sueldo obrero, honorario trabajador dependiente, dieta trabajador dependiente. ¿Cuál es la clave en la 6? No, no podría ser, porque el trabajador dependiente no recibe un honorario. Acuérdate de eso. Lo que recibe un empleado, acuérdate de eso. Ujú. Entonces sería el emolumento funcionarios públicos, ¿no? Claro. El emolumento de los funcionarios públicos. ¿Ya? B de bonito. 7. La edad mínima para ser considerado dentro de la oferta laboral es establecido en nuestro país. Escucha bien, ¿eh? Es establecida en nuestro país. Tú sabes que a nivel internacional tenemos la OIT, ¿verdad? Pero hay una institución que ahora último también ha hablado sobre la parte laboral. ¿Quién vendría a ser? Ya te lo dije. Claro, en este caso sería el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual, de acuerdo a lo que plantea la Organización Internacional del Trabajo, que es un órgano internacional, parte de la OEA, no te olvides, y hay muchos países que pertenecen, entre ellos nosotros, pues parten de lo que en este caso ellos dicen y el Ministerio de Trabajo plantea cuáles vendrían a ser las edades adecuadas en las cuales la persona puede trabajar 14, 15, 16, y de acuerdo a eso se van unos parámetros, ¿no? De 4 horas, de quién puede trabajar y todo lo demás, ¿no? 7 de democracia. 8. Si el salario nominal se incrementa en una proporción mayor a la tasa inflacionaria, podemos deducir que el salario real ha disminuido, el salario real ha aumentado, jornal ha disminuido, salario mínimo vital se ha incrementado, sueldo ha disminuido. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 8? Vamos, dime. A ver. Muy bien, excelente. Sería la B de bonito, la B de barato. Salario real aumentado, claro, porque yo voy a tener que cosa, más o menos plata, más plata. ¿Para qué? Para comprar, pues, ¿no? 9. La población económicamente inactiva es aquella que tiene menos de 14 años, se encuentra buscando empleo permanentemente, estando en edad de trabajo no tiene ni busca empleo, recibe ingresos menores al mínimo referencial, se clasifica en ocupada y desocupada. ¿Cuál sería la clave en la 9? Económicamente inactiva. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Muy bien. Vendría a ser la A, ¿verdad? La A de amigos. En este caso, menores de 14 años, pues, ¿no? 10. A la población económicamente activa, debido a su participación en la producción, también se le denomina demanda de trabajo, oferta laboral, población en edad de trabajar, población adecuadamente empleada o subempleada. A ver, la 9 era la A. La A. La 10, ¿cuál vendría a ser la clave? Vamos, la 10. Participación en la producción, también se le denomina ¿qué? Oferta laboral. Oferta laboral, ¿ya? Acuérdate de que la mano de obra oferta su mano de obra, ¿ya? Y acuérdate que la empresa, ¿qué cosa hace? Demanda mano de obra, no te olvides, ¿ya? Entonces la 10 sería la B de bonito, ¿ya? 11. La institución internacional que tiene por finalidad mejoramiento de las condiciones de trabajo en el mundo es esta fácil, ¿no? Vamos, la A, muy bien. Sería la A, ¿no? 12. La división del trabajo es importante en la producción debido a que, porque se divide el trabajo. Es lo que se quiere lograr.
¿Qué es lo que se quiere lograr? A nivel general, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Muy bien, claro. Se quiere lograr un incremento de la productividad de democracia. ¿Ya? Vamos al segundo punto. En una economía de mercado, la orientación de qué y cuánto producir se efectúa a través. Es decir, la empresa en qué se basa, ¿no? En el qué y el cómo, el cuánto. El qué es, acuérdate que producir. El cuánto es cuánto de ese bien que yo he elegido voy a producir. Pero para ello, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que realizar? Como empresa que realizar. Tengo que tener qué cosa. A ver, vamos, dime. ¿Cuál es la clave en la 1? Muy bien, muy bien. La información del mercado. El estudio del mercado, pues, ¿no? Es lo que se pide. La D de democracia. 2. Señale uno de los supuestos que no corresponde a la competencia perfecta. Atomicidad de mercado, agente precio aceptantes, producto homogéneo, información asimétrica o libre movilidad de factores. ¿Cuál sería la clave en la D? En la 2, disculpa. ¿Cuál sería la clave en la 2? ¿Cuál sería? Acuérdate que cuando te habla, no, si hay libre movilidad, cuando te habla de la información asimétrica, porque el otro es la asimetría, no te olvides, la información asimétrica dentro de la competencia imperfecta te decía de que uno de los dos tenía la información completa, o era el comprador o era el vendedor. No te olvides de eso. La información asimétrica en la competencia imperfecta es cuando el comprador o vendedor tiene la información completa, es decir, solo uno. Muy distinto a lo que dice la competencia perfecta, que te dice que los dos tienen la información completa. ¿Ya? Esto sería D, ¿no? D de democracia. Listo. Seguimos. 3. La característica del mercado de competencia perfecta en el que se observa la presencia de muchos consumidores y muchos vendedores se relaciona con la atomicidad de mercado, el producto homogéneo, la simetría de información, el libre acceso al mercado, la libre movilidad de factores. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 3? Escucha bien, ¿eh? Competencia perfecta dice que observa la presencia de muchos compradores, muchos consumidores, o vendedores, disculpe. ¿Cuál sería la clave en la 3? Vamos, te lo dije, vamos. ¿Cuál sería? No, no podría ser, ¿no? La atomicidad de mercado, ¿te acuerdas? Muchos compradores, muchos vendedores, atomicidad de mercado. ¿Te acuerdas o no que te dije eso? La 4. Cuando la empresa no tiene la capacidad de imponer sus precios, se dice que nos encontramos bajo un modelo de mercado denominado monopolio, oligopolio, competencia perfecta, competencia imperfecta y monopolio natural. Escucha bien, dice, la empresa no tiene la capacidad de imponer sus precios. Es decir, no es el que pone el precio. Por lo tanto, ¿cuál sería? Muy bien, claro. Sería la C de casa, competencia perfecta. Competencia perfecta, muy bien. 5. Muy bien, muy bien. En un mercado competitivo o de competencia perfecta, el precio de los productos es establecido por el Estado, los pocos consumidores, los muchos vendedores, el libre juego de la oferta y la demanda, los productores mediante la interdependencia conjetural. ¿Cuál sería la clave en la 5? Acuérdate, te lo dije. Claro, ahí está. Claro. Vamos, ¿quién más, por favor? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Claro, el libre juego de la oferta y la demanda. ¿Ya? El libre juego de la oferta y la demanda. Listo. De democracia. 6. El mercado monopólico tiene entre una de sus características que el volumen de producción es mayor que en la competencia perfecta. La interacción de los pocos ofertantes determina el precio del producto. Los productos que se ofertan carecen de sustitutos cercanos. Existe libre movilidad de factores productivos. Se presenta la simetría en la información.
¿Cuál sería la clave en la 6? Claro, ahí está, muy bien. Serían los productos que se ofertan carecen de sustitutos cercanos, C de casa, ¿verdad? C de casa. 7. Las empresas que se asocian para dominar el mercado asocian para dominar el mercado conservando su autonomía constituyen un de tipo. Es decir, ¿qué cosa? ¿Qué vendrían a ser? ¿Es un monopolio de coalición? Muy bien. Vamos a ver cuál vendría a ser. ¿Es un monopolio de coalición? Sí, es cierto. Pero ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería? Claro, es un cártel. Es un cártel, claro, es un cártel. ¿Ya? Muy bien. 7, B de bonito. 8. El monopolio natural surge debido a una disposición gubernamental, la presencia de barreras legales de acceso, que las empresas se coluden para controlar el mercado, la intervención del Estado en las actividades económicas, los costos unitarios decrecientes. ¿Cuál sería una clave en la 8? ¿Cuál podría ser? Acuérdate que contar las actividades económicas estará de manera general. Cuidado con eso. Estará de manera general. A ver, ¿alguien más, por favor? ¿Alguien más? ¿Alguien más? El número y la clave, el número y la clave, vamos. ¿Alguien más? Claro, una disposición gubernamental, si no, no existiría, pues, ¿no? Es decir, el Estado lo permite. Lo permite porque en este caso es algo necesario, ¿no? ¿Ok? Entonces sería la 8, la A de amigo. ¿Ya? 9. Indique las características que no se relaciona con el oligopolio. No se relaciona con el oligopolio. El precio se fija por interdependencia conjetural. El volumen de producción es mayor que en un monopolio. Existen barreras de entrada al mercado. Existen pocos compradores organizados. Existe un alto gasto en publicidad. ¿Cuál sería la clave en la 9? ¿Cuál sería? A ver. Hay uno que no pertenece. ¿Cuál es ese que no pertenece? ¿Cuál sería? A ver. ¿Cuál sería ese que no pertenece? A ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál sería? ¿Alguien más? Sería, en la 9, sería, existe pocos compradores organizados. Porque existen muchos compradores. Existen muchos compradores. Y no necesariamente están organizados, son desorganizados. ¿Ya? Así que por lo tanto sería la D. D de democracia. ¿Ya? 10. En un monopolio bilateral, el precio se determina por imposición del Estado, el libre juego de la oferta y la demanda, regulación del Estado, negociación entre consumidor y ofertante, la ley de los mercados. ¿Cuál sería la clave en la 10? Claro, muy bien. Sería la D, ¿no? Negociación entre consumidor y ofertante que tiene poder de mercado. 11. En nuestro país, el servicio brindado por las empresas de telefonía móvil, ¿a qué tipo de modelo de mercado pertenece? Vamos, dime la clave. Esa está fácil. Claro, de hecho que es así. Hay un oligopolio. Muy bien, hay un oligopolio, pues. Monopolio no hay. Oligopolio hay. Listo. Es un monopolio. En un monopolio el precio es establecido por, mientras que en un oligopolio es determinado por. A ver, ¿cuál sería la clave en la 12? Vamos. ¿Cuál sería la clave en la 12? Vamos, vamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos, para acabar ya. ¿Alguien más? Claro, muy bien. Sería la C de casa. C de casita, C de comida, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Hasta ahí culminamos. Listo. Muchas gracias. Cuídense bastante. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias por todo. Nos vemos.